Tenerlo todo y comerte un colín. Imagínate tener una silla, la típica de 4 patas, pero que te falta una pata. O un balón de fútbol que está pinchado. O una raqueta de tenis que no tiene cuerdas. Y es que puedes tener la mejor pala de pádel, el mejor compañero que va a estar en todas, tratar con las mejores pelotas, una pista impresionante, incluso llevar la mejor ropa y la adecuada para jugar. Pero si luego tú no sabes cómo jugar al pádel y cómo manejar la táctica, la estrategia y la técnica, es que no te va a servir para nada porque vas a palmar el partido. Y es que con los webinars pasa lo mismo. Puedes tener la mejor oferta, puedes tener el mejor producto incluso, puedes tener una estructura de páginas espectacular, utilizar las mejores herramientas, trabajar con los mejores profesionales. Pero amigo, amiga, si tú no sabes cómo hacer ese webinar, estás perdido. Y eso va a provocar que no vendas. Y lo peor no es no vender. Lo peor es que crees que el problema es tu producto. O lo peor, que el problema eres tú. Y es que no es así. El problema es que no estás siguiendo la estructura adecuada para que eso funcione. Hoy te voy a enseñar las 4 claves para que aprendas a estructurar tu webinar de principio a fin y que deje de ser ese PowerPoint o esa charla sin más para que se convierta en una máquina de conversión. ¡Qué cuidado! Es una estructura que sirve para hacer lanzamientos grandes. Pero ojo, si estás empezando desde cero, te va a servir igual. De hecho, esto es como en el pádel. Si tú vienes de cero, vas a aprender las cosas de primeras bien. Si vienes desde el tenis, puede que vengas con ciertos vicios e incluso te cueste más. Por tanto, de cualquiera de las maneras, es una estructura y el punto en el que estés te va a servir. En esta estructura vas a aprender a combinar conexión emocional, aprender a dar valor real de verdad y transmitirlo y sobre todo vender de una manera en que no parezcas la teletienda. Soy Jimmy Xavero y ayudo a emprendedores, a empresarios y a gente con inquietud en la mente a transformar justamente ese conocimiento en negocios digitales sólidos que no se quemen en el intento. Te ayuda a poner foco, criterio y mucho push para que tú puedas crear algo que se sostenga en el tiempo. Ahora sí, vamos con las 4 claves para que hagas un webinar que la saques del estadio hasta el Olimpo. Clave número 1, los bloques emocionales del principio. Rompe el hielo. Lo primero que tienes que hacer es romper el hielo. ¿De dónde se conectan? Que hablen. ¿Por qué? Porque esto no es un monólogo. No es una clase coñazo aburrida. Han venido a aprender de verdad, a interactuar y a involucrarse. Diferénciate de los demás. Haz que tu público confiese. ¿Por qué? Porque en esta fase quiero que les hagas preguntas. Pero cuidado, no respondas tú. Van a hacer confesiones, es decir, vas a hacer preguntas y ellos tienen que responder antes de que tú digas esas respuestas. Porque tú les conoces muy bien, pero ellos son los que tienen que decirlo. Por eso generarán una confesión que luego tú en la parte de la venta tendrás como arma para utilizar. Dales un golpe de realidad, dales un dato racional, específico, que les haga ver que esto, por lo que se han apuntado, no es solo un problema que ellos tienen con el grupo de personas que están ahí, que es algo real, es un problema real. Y si tú muestras un dato, van a sentirse identificados, van a empatizar con él. Y después de ese dato, van a ver que tú, en ese webinar, tienes herramientas para evitar que ese dato que es real suceda y por tanto sea su solución para salir del problema o el bucle en el que estén. Es decir, gracias a ese dato van a ser conscientes de que están en el lugar correcto con la solución y la persona adecuada. Por supuesto, en este bloque también tienes que hablar de ti, con tu historia. Pero cuidado, a nadie le interesa una turra, que tú des tu rollo, que te presentes, que el ego, que... No, que entiendan quién eres, qué autoridad tienes, por qué merece la pena escucharte. Pero a nivel de inspiración, ¿quién es la persona? ¿Qué sabe y por qué merece la pena escuchar a esta persona en ese sentido de autoridad? Y después pasa a la parte de conexión emocional. No solo vale lo grande, lo que sabes, lo bueno que eres, los resultados que tienes. También tienen que entender que tú has estado ahí en el pozo, que quizá te has sentido como ellos y si no has sido su avatar, es decir, si no has pasado por lo que han pasado ellos,
lo consciente que eres por las historias de las personas con las que has podido trabajar. Y la última parte de esta clave es el giro inesperado, es decir, ellos son conscientes de que el problema que tienen es un problema real. Y tú con ese giro les vas a hacer ver que en este webinar, en este taller, van a empezar a poner la piedra a solucionar ese problema, con un giro inesperado, con una nueva oportunidad, con algo que probablemente todavía no han probado y que les va a hacer dar los primeros pasos para ser conscientes de que esto puede ser diferente. Y esto a su vez genera hype y mucha curiosidad y emoción, incluso ansiedad sana de cara al propio contenido que tú vas a compartir. Clave número 2. Debes hacer un contenido que transforme, no que informe sin más. Tiene que tener el valor de verdad, incluso aunque sea en pequeño, pero que genere una microtransformación, que lo puedan poner en práctica, que les sirva. No paja sin más, tienes que dar valor de verdad y la gente lo siente eso. Así que no escatimes y da valor de verdad. Puedes dar valor de diferentes maneras. Yo te voy a presentar 3 que tengo. Romper con una situación típica o una creencia que tú tengas actualmente. El webinar puede estar basado en romper esa creencia que forma parte de su realidad y tú la vas a romper. Explicarles una nueva metodología, una nueva perspectiva. Quizá desde el otro lado es rompemos lo anterior, en este caso sería te muestro una nueva perspectiva que probablemente hasta ahora no has visto sobre cualquier temática. Y el tercer tipo de contenido es incluso hacer un contenido que les provoque incluso en directo un micro resultado para que vivan en su carne propia cómo puede ser una pequeña dosis de medicina de ti en este caso, de lo que tú trabajas. Para mí la estructura perfecta o como las 3 cosas que debe tener tu contenido es que por supuesto tiene que tener bases, tiene una parte teórica que tú tienes que explicar. Por otro lado, es importante que tenga una parte práctica, incluso que puedan desarrollar algún ejercicio o que se puedan llevar alguna cosa práctica a llevar a cabo en otro momento, si puede ser lo antes posible. Y por último, también que haya un factor de credibilidad, de incluso que acompañe el contenido, testimonios, casos de éxito que validen incluso ese contenido teórico y práctico que estás compartiendo, porque es como el refuerzo perfecto de bajar a tierra aquello que estás explicando. Y en caso de que no tengas, puedes utilizar metáforas, historias, pero cosas que hagan ver en lo cotidiano aquello que tú estás explicando y que la gente lo pueda entender de verdad y que se lo pueda llevar a su terreno. Si el contenido que te estoy compartiendo te está molando, déjame un like, suscríbete al canal para que puedas seguir creando contenido de este estilo y más estilos y que llevemos tu negocio al siguiente nivel. Clave número 3, el puente que tienes que construir desde ese contenido hasta la fase de la venta. Aquí es donde la gente la caga más. Entran los nervios, la ansiedad, empieza el modo teletienda, el modo venta, que hay vértigo. Porque te quiero poner en situación. Lo que has hecho hasta ahora es darles un valor brutal, pero es que la realidad es que mañana van a estar solos. Hoy han sido ayudados por ti, pero mañana, aunque tengan notas, aunque tengan ejercicios y aunque tengan herramientas para cambiar un poco o bastante su vida, mañana se van a ver solos de nuevo. Y al final en la transición es hacerles ver, tienes que tomar una decisión y tienes varios caminos. Y tú les pones la realidad en la cara. Ellos van a decidir, nadie está obligado. Y la gente la caga porque se piensa que viene un momento incómodo y en realidad el momento que viene es el más bonito, que es el momento en el que uno puede presentar cómo puede ayudar de una manera más profunda, con impacto en menos tiempo a aquellas personas. Es un momento en el que tú vas a abrir las puertas de lo que haces a esas personas que te están escuchando y que si están ahí ya es por algo. Y es clave esta fase porque tienes que hacerles conectar con la decisión de querer que sigas contándoles qué más tienes para ellos. Existen 3 maneras de generar esa conexión con la decisión, que al final estas 3 maneras tienen algo en común y es hacerles ver en qué punto están ahora y la decisión que tienen de tomar es si continúan sin hacer algo diferente, es decir, si siguen el camino solos por su cuenta o si al final van a decidir dejarse acompañar
el resto del camino. Y esto lo puedes hacer de 3 maneras: con una historia reflexiva, con metáforas que les permitan verse reflejados en esos diferentes escenarios. Puedes generar de una manera un poquito más espiritual una meditación, una visualización, una dinámica de este estilo que conecte también con los escenarios. O puedes hacerlo quizás de una manera más racional, en este caso contando la historia de un caso de éxito que hayas podido tener tuyo, o una parte tuya de tu historia que quizá no hayas contado hasta ahora, que pueda hacer que empaticen contigo y que se vean reflejados. Idealmente que sea de un caso de éxito, porque así no lo haces tanto desde el yo, sino muestras a una persona que quizá estaba en su caso y cómo está ahora. Y esto al final lo que hace es ponerle un espejo delante de ellos y decidan lo que decida, va a estar perfecto, pero tú habrás hecho tu trabajo de esta es la realidad, hagas lo que hagas, estoy contigo, pero ya sabes cuál es la realidad. Y al menos con todas las cartas encima de la mesa tienes la libertad de elegir, pero está hecho de una manera que si siguen ahí quieran escucharte, porque parece que son las personas a las que tú puedes ayudarles con tu solución. Y entramos en la clave 4, que es la fase de la venta, para vender sin parecer un vendedor. Y es que la venta no es un momento incómodo si se hace con intención. De hecho, te invito a poner aquí abajo un comentario donde me digas qué es para ti venta sin estar condicionado por este vídeo. ¿Qué interpretas como venta o qué interpretabas antes de este vídeo como venta? Me encantará leerte. Y es que para mí la venta no deja de ser una consecuencia de haber transmitido claridad, haber transmitido valor, haber mostrado resultados, ya sean pequeños o grandes, pero resultados y coherencia. Entonces es una consecuencia de haber hecho las cosas de manera correcta. Y en tu caso, si has seguido la estructura, como te digo anteriormente, habrás hecho las cosas de manera correcta. Por tanto, la venta se genera de manera natural. Y aquí hay una clave sí o sí que hay que hacer en esta fase, incluso un pelín antes de esta fase, que es pedir permiso para vender. ¿Por qué? Porque si tú pides un permiso, ellos, después de haber dado todo lo que has dado, seguramente el 99% te va a decir que sí la gente. Y es que no te están diciendo que sí a esa pregunta, están diciendo que sí a tu solución, están diciéndose que sí a ellos, a la decisión de cambiar que han tomado. Y es el primer sí antes de venderles que están diciendo, y psicológicamente eso ya queda grabado. Por tanto, fíjate si es importante pedir permiso. Y cuando lo pidas, ahí entras a matacaballo, pero con estructura. Lo siguiente que tienes que hacer es presentar tu programa y la solución de tu programa. A nadie le importa qué es el programa a nivel genérico, lo único que importa es el impacto que tiene, la consecuencia positiva. No importa aprender fundamentos de pádel, lo que importa es que aprender los fundamentos de pádel de tu lado me va a hacer jugar al pádel de manera correcta en menos de 2 meses, y eso significa que yo empiece a ganar torneos. ¡Ostras! Suena diferente. No me importa aprender los fundamentos de pádel. Lo que me interesa es lo que voy a aprender contigo, cuál es el impacto que provoca en mí, cuál es el impacto que genera en mi vida, cuál es la consecuencia positiva. Esto es fundamental cuando empezamos a presentar lo que es tu programa, tu producto o servicio. Tienes que ir por ahí a hablar de tu nombre y enfocarte en eso. Y después de contar esto, es importante incluso que lo avales con casos de éxito o ejemplos reales que avalen eso que has dicho que van a conseguir. Está muy bien decir la consecuencia de trabajar contigo, pero si lo avalas, mejor que mejor. Y después tú vas a tener que presentarles, vale, ¿y cómo lo van a conseguir? Y te digo lo mismo de antes. Esto se trata de que trabajes storytelling. Es decir, cuenta una historia de cómo vas a hacer esa entrega para conseguir ese resultado. Como si fuera una narrativa, como si fuera un cuento. Ve contando las cosas, no como módulo 1, módulo 2, módulo 3. No, que la gente entienda cuál es el camino que van a seguir contigo, trabajando contigo, y más allá es el impacto que tiene cada cosa. Y que entiendan que tiene un sentido. Una silla tiene un respaldo por un motivo. Tiene generalmente 4 patas por un motivo. Se le pone un cojín por un motivo. Las cosas que tienes alrededor tuyo tienen un sentido
por un motivo y además es racional. Y eso es lo que quiero que tú te enfoques, no en contar cosas sin más, que hagas que la gente entienda el porqué de esas cosas y que sea una narrativa. Muy importante, antes de irnos al precio, a presentar la solución y cómo la pueden adquirir, es importante que te posiciones, que posiciones tu producto, que ancles el valor que tienes tú y sobre todo que tiene tu producto, no tanto tú. Pero el anclaje se divide en diferentes cosas. El peaje por el que tú has pasado, porque me imagino que habrás invertido un tiempo, que habrás invertido un dinero, que habrás invertido una energía, incluso cosas emocionales, para llegar a saber todo lo que sabes. Y te digo una cosa, la persona que te está escuchando a ti no va a tener que pasar por ahí. Y eso significa anclar el valor antes de presentar el precio. El anclaje de valor busca elevar la percepción de lo que tú les estás presentando para que cuando luego vean el precio digan, pero esto es una tontería comparado con el valor real que tiene. Y el peaje es una de las formas de anclar valor. El coste de oportunidad es otra. El coste de oportunidad básicamente es, si no hacen nada, ¿qué es lo que pierden? ¿Cuál es la oportunidad que pierdo? Si yo me quedo como estoy, ¿cuánto me cuesta? Otra manera de trabajar el anclaje es romper las alternativas o la vieja oportunidad. ¿Qué otras alternativas tiene la gente a ti? Y es hacerles ver que realmente esas viejas oportunidades no son ni mucho menos parejas a lo que tú puedes dar. Y es romper con ellas. Otra forma de anclar el valor es con el precio por hora. Tú imagínate que una clase de pádel vale 100 euros. Y tú imagínate que un plan de entrenamiento específico, un programa, requiere tuyo pues de unas 24 horas. En total, no en meses, prácticas. Tras, si multiplicáramos serían 2.400 euros. Solo haciendo la cuenta de la vieja de multiplicar 24 horas que voy a dedicar por 100 euros la hora, 2.400. Imagínate que tu programa es de 497 euros. ¡Ostras! ¡Claro! Es que simplemente con eso, de una manera objetiva y lógica, si les haces trabajar a ellos con la calculadora, la gente va a decir, ¡buah! Es que por muy poco, madre mía, y solo me ha hablado de las horas que dedica, porque igual hay materiales grabados, hay herramientas gráficas, en fin, tú ahí te puedes explayar, pero es como otra herramienta extra para anclar el valor. Y después de trabajar esta parte del anclaje, viene la parte de presentar el precio. Y hacerlo sin miedo y con lógica. Presentas el precio y en el caso de que tú vayas a High Ticket y vayas a llamada, puedes presentar el precio también. Hay gente que presenta el precio aunque va a llamada, y si no presentas el precio, pues directamente presentas que la manera de entrar se hace a través de la llamada. Por supuesto, tienes que tener en cuenta que no vale solo con eso, ya que en el taller van a entrar en condiciones especiales, ya sea de precio, condiciones de bonus también, o mínimo bonus especiales. Entonces, es hacerles ver por qué merece la pena entrar hoy y ahora, con bonus que den valor añadido, incluso con un precio más atractivo al precio que hubiera en el mercado. Por tanto, tenemos que disparar los gatillos mentales de la escasez y la urgencia. No te olvides de tener una parte en la que trates de romper objeciones. Cuando hablo de objeciones me refiero a las excusas que pone la gente para no entrar al programa en ese momento. No te olvides de cerrar con emoción, que conecten emocionalmente con este punto, que se sientan diferentes y que su vida puede cambiar. Entonces genera esa emoción para dejarles ahí, los que han entrado guay y los que no, que se queden ahí con las ganas para que conecten con la emoción, ya que tendrán unos cuantos días para tomar esa decisión del todo. No te olvides de dejar un espacio al final del webinar para resolver dudas, ya sea a través del chat o a través de incluso que alguien quiera abrir el micro y pueda resolver ciertas dudas. Spoiler, la estructura no es un guión, no quiero que hagas un guión. ¿Por qué? Porque si haces un guión, quien va a hablar va a ser tu mente y lo que quiero es que hable lo que sientes, porque todo lo que vas a preparar tú ya lo sabes, por tanto no tienes que leer nada. Así que esto grábatelo a fuego aquí. Ahora ya sabes las 4 claves que pueden hacer que tu webinar sea una máquina de convertir y que no parezca un PPT sin más, ni un guión chuchurrío, ni una clase sin más, sino que realmente tenga foco,
dirección y que sea efectivo y que acabes vendiendo, que al final es lo importante y que la consecuencia sea ayudar a mucha gente. Si quieres saber más aspectos de cómo hacer un webinar, te dejo aquí un vídeo donde te cuento paso a paso cosas que tienes que tener en cuenta para que conozcas todas las dimensiones que van a hacer que tu webinar vaya al Olimpo. Nos vemos en el siguiente vídeo.